Y bien, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Para la sesión del día de hoy tenemos la presencia de un profesor invitado. El profesor es el licenciado Edgar Víctor Hugo Flores Sosa. Él es el jefe del Departamento de Módulos y Relaciones Públicas con el Derecho Ambiente. El licenciado Edgar Víctor Hugo Flores Sosa viene de la Subdirección de Atención al Derecho Ambiente. Le agradecemos con un fuerte aplauso que haya aceptado la invitación y que nos comparte su sabiduría, y le cedo la palabra para que él nos presente personalmente su currículum. Gracias, licenciado, muy amable. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Buenos días. Perdón, no empezaba aquí, aquí empieza la presentación. Pero bueno, ya leyeron todos la advertencia. Perdón, por ahí me doy ciertas libertades, entonces, para hacerlo un poquito más ameno, ¿no? Este tema que vamos a tocar hoy es importante porque desde la llegada de la subdirectora Laura Muy a la Subdirección de Atención al Derecho Ambiente, hemos detectado un incremento constante de las agresiones al interior de las unidades médicas. Y hoy en día lo que impera es la agresión ahora del derecho ambiente hacia el trabajador. Y bueno, pues esto puede ayudarnos un poco porque a veces también nuestras actitudes favorecen, pues muchos de los trabajadores ya estamos quemados de hacer tanto tiempo lo mismo, no nos damos cuenta de nuestras actitudes, de nuestra forma de comunicarnos, y bueno, lo que buscamos con esta pequeña plática es brindarles un poco de herramientas para precisamente mejorar nuestra atención al derecho ambiente. Hemos pensado siempre que las emociones pues radican, ¿no? Las sentimos en el estómago, en el corazón, etc. Y pensamos que ahí radican. Y efectivamente las emociones se viven a nivel somático, ¿no? Las experimentamos y nos damos cuenta que estamos viviendo una emoción cuando tenemos esta reacción galvánica que se nos paran los pelos de punta, cuando aumenta nuestra temperatura ante el enojo, sentimos enojo y crispamos el ceño, las manos, etcétera, etcétera, ¿no? O dolores, incluso, dependiendo de nuestra sensibilidad, dolores en el estómago, en la espalda, en la cabeza, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué son las emociones? Vamos a tratar de responder algunas preguntas pues, en esta exposición. Les hablaba precisamente de las cuestiones de la violencia al interior de las unidades, y este es el violentómetro laboral. No sé si lo conozcan, pero es un instrumento que diseña la Secretaría de Salud en conjunto con el Politécnico Nacional, y nos especifica cuáles son esas conductas o actitudes que ya se pueden catalogar como violencia, ¿sí? Que van desde pues cuestiones muy simples, a veces imperceptibles, como puede ser la preferencia hacia algún compañero, ¿no? El darle lugares pues más privilegiados, y van en aumento, ¿no? Ya sean cuestiones, por ejemplo, de extorsionar, de exhibirlos delante de los demás, y ya en un nivel superior, pues forzar una relación, golpear, amenazar de muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto nada más quiero presentárselos. Si ustedes en la unidad necesitan conocer este violentómetro y difundirlo, por favor, solicítenlo, nosotros les hacemos llegar la herramienta, pues, la infografía. Ok, vamos a tratar de dilucidar algunas preguntas. ¿Qué es una emoción? ¿Qué es un sentimiento? ¿Hay emociones buenas? ¿Hay emociones malas? ¿Para qué nos sirve cada una de las emociones? ¿Cuáles son las emociones? ¿Y qué es la pregunta más importante? ¿Qué es más importante, el coeficiente intelectual o la inteligencia emocional? O bien, ¿dónde es más importante cualquiera de estas dos habilidades o herramientas? Quiero presentarles en primera instancia a su tatarabuela, ¿no? O la de todos nosotros, Lucy, ¿no? Lucy, que cuando la descubre el antropólogo, pues no tenía claridad. Él era aficionado a los Beatles, y escuchando más tarde a Lucy in the Sky with Diamond, precisamente se le ocurre, ¿no? El nombre de Lucy. Lucy es el primer homínido, y lo traigo a colación la imagen porque Lucy tiene características que todavía, que son muy evidentes en relación a que es diferente a nosotros. Si ustedes observan, por ejemplo, la frente de Lucy,
Lucy carece de frontales, ¿sí? Y esta parte de nuestro cerebro va a ser muy importante en la gestión de las emociones. Vamos a ver por qué. Entonces pensamos que, bueno, nos dicen, ¿no?, la ciencia, que nosotros somos el Homo sapiens, que somos la punta de la pirámide, ¿no?, que estamos arriba y que somos súper listos, que somos lo mejor que hay en este planeta. ¿Hay evidencia? Sí, ¿no? Hay evidencia positiva, pero también hay evidencia negativa, ¿no? Y lo estamos viviendo en las guerras que estamos padeciendo, ¿no?, en el tipo de política que a veces se experimentan en ciertos países, el maltrato que vivimos de un ser humano hacia otro constantemente. ¿Qué nos dice la Real Academia de qué es la inteligencia? Me voy a dar la libertad de leer algunos conceptos, los tres principales conceptos que vamos a ver, que son inteligencia, emoción e inteligencia emocional, y después los vamos a ampliar durante la exposición. Entonces dice que la inteligencia es la capacidad lógica de comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento planificado, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Son un montón de habilidades las que están ahí planteadas, ¿no? Yo me centraría en la última, en la resolución de problemas. Cuando a alguien podemos decir, este cuate es inteligente, regularmente es porque sabe resolver, ¿no? Tiene las habilidades y las capacidades suficientes para resolver una tarea. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que la persona es inteligente. Ok, es otra acepción. ¿Qué es una emoción? Dice que es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática, lo que explicábamos hace un momento, ¿no? Es decir, la emoción la percibimos o nos damos cuenta que la estamos viviendo porque hay un cambio fisiológico. ¿Cuáles son? Bueno, pues dependiendo de cada una de las emociones. Y bueno, ahí ya nos marca algunas cuestiones, ¿no? Es decir, puede ser agradable o penosa, puede ser intensa, durarnos mucho tiempo, o puede ser muy superficial y pasar rápidamente. ¿Ok? ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. Esto es lo que dice la REA, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española. Ahí ya nos marca algunos elementos. La capacidad de percibir. ¿Cuántos de nosotros somos realmente lo suficientemente claros cuando estamos viviendo una emoción? O ya la percibimos cuando de plano ya estamos montados en cólera, ¿no? O ya estamos montados en pánico. Entonces, a veces no tenemos todavía esta habilidad de reconocer la emoción. Y este es uno de los elementos precisamente de la inteligencia emocional, saber reconocer tus emociones, que las vamos a abordar más adelante. ¿Ok? Otra es no solamente reconocer los míos, sino reconocer los de los demás, porque en este mundo, ¿no?, es como en la pareja, todo es negociación, ¿no?, aparentemente. Aunque hay que aprender a decir sí. ¿Sale? ¿Para qué meterse en broncas, no? Okay. Bueno, él es Howard Gardner. Gardner para mí es un superhéroe porque él viene a finales de los 80 a arrancar un concepto, una idea que teníamos muy sentada, ¿no?, que era la idea de que los inteligentes, los picudos, eran los que iban con 10 en la escuela y todos los demás teníamos una bola de mensos, ¿no? Y nos lo decían, papá, ¿por qué no eres como Juanito? ¿Por qué no eres como, ¿no?, Lucy? Que ella sí es inteligente, ¿no? Ella sí lleva 10, tú eres medio menso, hijo, ¿no? Y bueno, y aparte pues ya si te sentías feo, ¿no? Ya era peor el complejo. ¿Qué nos dice Gardner? Pues Gardner dice que la inteligencia no es nada más ir bien en la escuela, sino que existen varios tipos de inteligencia. Y en este libro que está ahí en azul, que se llama Inteligencias Múltiples, él reconoce en sus primeros estudios 7 inteligencias. ¿Cuáles son? Ustedes tendrán alguna de estas inteligencias. Vamos a verlas rapidísimo, ¿no? Entonces, la primera que nos marca es la inteligencia lingüístico-verbal. ¿Quiénes tienen esta inteligencia? Bueno, pues oradores, políticos, vendedores, poetas, escritores. Son gente que domina el lenguaje de tal manera que es capaz de no solamente estructurarlo correctamente, sino conmovernos a través del lenguaje, ¿sí? La inteligencia lógico-matemática o la inteligencia científica. ¿Nos sirve el acumular conocimiento a lo bestia? No. Es importante entonces tener otras habilidades, como es la capacidad de análisis, de síntesis, de inferencia
etcétera, para ese conocimiento que hemos acumulado, ¿sí?, aplicarlo en la resolución de un problema, como hablábamos hace un momento. Entonces, ¿quiénes tienen esta inteligencia? Pues obviamente, pues en parte general, científicos o gente que nos dedicamos a estudiar, ¿no?, la ciencia de alguna forma, ya sea esta social o ciencia dura, etcétera, etcétera. La inteligencia visual espacial. Esta inteligencia es la capacidad que tienen algunos seres humanos de, en su análisis del espacio, modificarlo y recrearlo para alguna solución o para alguna aplicación artística. Entonces, arquitectos, ingenieros, escultores, pintores, diseñadores, son gente que tiene una gran inteligencia visual espacial. La inteligencia musical. Gardner dice que este es un lenguaje específico, ¿no?, que son 7 notas más subtonos y que estructurarlo requiere de una gran habilidad, ¿no?, para poder precisamente crear una obra de arte y conmovernos o llevarnos a ciertos estados incluso emocionales. Sin embargo, bueno, pues hoy podemos ver que hay gente que hace reggaetón, ¿no?, y se siente músico. Y dices, bueno, pues quién sabe si eso realmente sea inteligente. La inteligencia corporal kinestésica. La inteligencia del movimiento. Gardner en su libro nos hace referencia a ese cachetón que está allá, no sé si ustedes lo ubican, que es Baby Ruth, fue un pelotero de los Yankees, no estoy seguro si en los 50s, ¿sí? Y bueno, lo que dice es que Ruth era muy arrogante, ¿no? Este gordito alto, pesadote, era muy arrogante porque era buenísimo, ¿no? Era buenísimo a la hora de batear, y que un día, burlándose del pitcher, ¿no?, se enoja tanto el entrenador que le dice, si te sientes tan león, ¿por qué no le pasas todo el montículo? El resultado fue que Ruth ponchó a todos, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que alguien tenga tal control y tal capacidad, tal dominio, ¿no?, de su físico para cierta tarea, ¿no? Pero muchos lo vimos, por ejemplo, los que conocimos o vimos a Jordan jugar, ¿no?, y éramos aficionados a los Bulls, nos quedábamos boquiabiertos, pues, cuando veíamos que este tipo faltaba un segundo, ¿no?, para que se terminara el partido y faltaban 3 puntos y el maldito anotaba, ¿no? Entonces, no solamente la habilidad física, sino además el control emocional, el liderazgo que ejercía, y decías, es un fuera de serie, por supuesto que es un fuera de serie, ¿no? Y hay gente que tiene una gran capacidad. No sé si ustedes ubican a la señora del sombrero, ¿no? Es Amalia Mendoza, la creadora del ballet folclórico de México. Entonces, bueno, pues es de un gran mérito el hecho de haber estudiado, ¿no?, en todo el país las danzas regionales y después sintetizarlas para poder llevarlas a un escenario. Y bueno, hay algunos otros ejemplos, ¿no?, hay de inteligencia kinestésica. La inteligencia intrapersonal, que es un tipo de inteligencia que ya es importante para el tema que estamos tocando el día de hoy, que es la intra, quiere decir hacia adentro, ¿no?, y es el autoconocimiento. ¿Quiénes tienen esta inteligencia o quiénes utilizan esta inteligencia? Bueno, pues filósofos, gente que se dedica a la religión, poetas, gente que es capaz de tener momentos de introspección tan profundos que puede de esta introspección recrear algún concepto para compartirlo con nosotros, ¿no? Esta es la inteligencia intrapersonal. Y la inteligencia interpersonal o la inteligencia de interrelación entre los seres humanos. ¿Quiénes son inteligentes de esta forma interpersonal? Bueno, pues políticos, mercadólogos, psicólogos, vendedores, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a un vendedor que le decimos no quiero y terminas comprándole, ¿no? Porque te lee, te percibe y empieza a manipularte hasta que te convence, ¿no?, de que eso tú lo necesitas, ¿no? Lo vemos todos los días en la televisión, en la radio, cuando nos imponen ciertas marcas y tú te la crees y dices, esta es la, ¿no?, esta es la que me hace más guapo, esta es la que me hace verme más más chic, ¿no? Oh, perdón, voy hacia adelante, ya. Ok, estas fueron las 7 inteligencias que en primera instancia las que acabamos de ver, ¿no?, Gardner define, y después define algunas otras, entre las que define la inteligencia emocional, ¿sale? Que más tarde Goleman, en su libro que fue un bestseller, Inteligencia Emocional, la retoma para precisamente profundizarla, y lo vamos a abordar también. Yo difiero un poquito de Gardner, nada más en el aspecto que él
encierra las inteligencias, ¿no? Como si estas fueran las específicas. Y cuando dice inteligencia musical, a mí me hace ruido porque yo estudié teatro un rato de mi vida y dije, no es cierto, o sea, también hay gente que es genial, ¿no? Y que yo podría definir que existe la inteligencia actoral, y a lo mejor ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Si vemos a, por ejemplo, Joaquín Phoenix, ¿no? Que yo lo detecto por primera vez en Gladiador, ¿no? Que él es el emperador, termino odiándolo, ¿no? Me cae gordo, de verdad, cómo tiene esa capacidad de proyectar, ¿no? Toda su pues su mala vibra, ¿no? Para que yo sienta y yo perciba a una mala persona, ¿no? Y después lo veo en el Guasón y siento una compasión terrible por él, ¿no? Y me espanta ver de qué somos capaces los seres humanos, ¿no? O sea, cómo alguien puede descomponerse de manera tan amplia socialmente. Pero bueno, y muchos otros ejemplos, ¿no? Robert De Niro, Al Pacino, etcétera, etcétera. Se necesitan muchas habilidades para poder proyectar, ¿no? Creo que es la habilidad más difícil dentro de la actuación, por ejemplo, el proyectar, el hacer sentir a los demás lo que tú quieres, ¿no? Recrear. Ok, vamos a entrar directo a las emociones. Ya vimos la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? ¿Y qué nos dice Gardner de ella? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuándo surgen las emociones en el ser humano? ¿Estas las aprendemos? ¿O ya están ahí en el paquete? Cuando nace el monstruo que somos, ¿no? Ya venían ahí incluidas. Pues dice precisamente Antonio Damasio que sí, que efectivamente cuando nacemos, ¿no? Este neurocientífico portugués nos dice, cuando nace el ser humano ya vienen en el paquete, es más, no son aprendidas, ¿sí? Son el resultado de nuestra evolución y por lo tanto, ¿no? Así como vamos a aprender a hablar y a caminar y a razonar, también las emociones ya son parte de nosotros, están integradas. ¿Cuáles son? Todos acabamos de ver Intensamente, seguramente, ¿no? Entonces, la 1 nos define muy bien esas emociones básicas que ya están en el ser humano. ¿Cuáles son? Vamos a ver una por una. Bueno, antes de llegar a las emociones, ¿dónde están las emociones? ¿Dónde realmente se procesan las emociones? Existen varias teorías de cómo funciona, ¿no? el cerebro. Existía una teoría que se llamaba cerebro de Broca, ¿no? No sé si ustedes la conocieron, pero esta hablaba de que existe en nuestra evolución, primero se dio el cerebro del reptil, ¿no? Y que nosotros tenemos también el cerebro de reptil, que está compuesto básicamente por nuestro bulbo raquídeo, ¿no? Y nuestro cerebelo. Y después hay un cerebro intermedio que le llaman el cerebro límbico, y por último el ser humano, ¿no? Logra generar un cerebro ya demasiado complejo que corresponde precisamente a todas estas circunvoluciones, ¿no? Que conocemos, que se le llama neocórtex, ¿sí? Que donde podemos ver ya todos estos amasijos que tenemos dentro del cerebro. Bueno, es precisamente en el cerebro límbico donde se procesan las emociones, porque en esta parte intermedia del cerebro existen ciertos organelos. Entre ellos podemos ver ahí, por ejemplo, la amígdala, el hipocampo. ¿Ustedes han oído el concepto del rapto de la amígdala? ¿Lo conocen? ¿No? Bueno, todos sufrimos un rapto de la amígdala y probablemente lo sufrimos diario. El ejemplo más claro es cuando vamos manejando, ¿no? Y alguien se nos cruza y terminamos mentándole la madre, ¿no? Diciéndole, bajándonos del carro, y qué, ya sabemos que no va a pasar nada, ¿no? Pero ahí no la... Pero estamos montados en cólera, ¿sí? ¿Por qué? Porque este organelo, la amígdala, de repente toma el mando de nuestra conducta. Porque está comprobado hoy en día que la gente que sufrió abuso de pequeño, cualquier tipo de abuso o maltrato, su amígdala es más grande del promedio, ¿sí? Vamos a suponer que la amígdala es una especie de foco, y entonces cuando estamos viviendo algún estímulo, ¿sí? La amígdala empieza a trabajar y se enciende y nos empieza a dar señales de que algo estamos viviendo. No sabemos qué estamos viviendo porque la amígdala no define por sí solos, pero la amígdala se apoya en el hipotálamo, que es la base de la memoria, y el hipotálamo busca en sus archivos, ¿no? Y define, mira, esto que tú estás viviendo se parece a esto, ¿no? Y gracias a eso, entonces, los frontales que entran también en juego, nos dicen, esto que tú estás viviendo es miedo, es enojo, ¿sí? Estás viendo una araña, ¿no? Y esta araña habrá quien la signifique como
un simple insecto, y habrá quien la signifique como un maldito monstruo que nos puede tragar de, ¿no?, un mordisco. Entonces, pero eso depende de cada quien, todos significamos de manera distinta. Y depende, ¿de qué depende de que signifiquemos? Bueno, pues de nuestra sensibilidad y de nuestro aprendizaje, ¿no?, de lo que hemos vivido anteriormente. Pero cuando la amígdala lanza señales tan fuertes que los frontales no entran en función, sufrimos un rapto de la amígdala. Son los frontales precisamente los que pueden decir, oye, tranquilo, esto no es importante, no te va a pasar nada, ¿sí?, no es significativo, o puede decirnos, sí, huye, corre, estás en peligro, te vas a morir, ¿sí?, o defiéndete, golpea, muerde, ataca, etc., ¿no? Dependiendo también de la raza que seamos. Okay. Estos son los frontales. Esta parte del cerebro que está arriba de nuestros ojos, ¿no?, y por detrás de nuestra frente, son los lóbulos frontales. Y es quienes en realidad deberían tener el mando dentro de nuestra conducta. Intensamente nos hace parecer que quien debe tener el mando es alegría, ¿no? Y no es cierto. Deberían ser los frontales los que constantemente estén controlando nuestra conducta. Sin embargo, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros todavía ni siquiera reconocemos nuestras emociones. Entonces, quien toma el mando regularmente es la amígdala ante nuestras emociones. ¿Quiénes son las culpables de que vivamos ciertos tipos de emociones? Bueno, pues son precisamente las hormonas. Algunos tipos de hormonas tienen que ver directamente con las funciones, ¿no?, o cómo se vive nuestro cuerpo cuando estamos viviendo una emoción. Vamos a ver cuáles son las emociones. Existen, desde el punto de vista de Damasio, existen 6 emociones básicas: enojo, tristeza, alegría, miedo, asco y sorpresa. Vamos a ver las que yo considero las 4 principales, porque, por ejemplo, asco y sorpresa son emociones muy fisiológicas, ¿no? Pero estas pueden realmente causarnos problemas muy, muy severos, pues, en nuestra interacción social. ¿Qué es el enojo? ¿Cómo surge esta emoción? ¿Ante qué vivimos el enojo los seres humanos? Ante la frustración. Ante la frustración. ¿Qué más? ¿Cuándo nos enojamos? No tenemos. El control. Cuando no tenemos el Perdemos control, claro. A veces, depende de cómo gestionemos, ¿no? Porque a veces nada más me enojo y decimos, al ratito voy yo, ¿no? Depende. Pero bueno, ¿el enojo es bueno o es malo? De los dos. Bueno, a ver, ¿quién da más? ¿Quién opina lo contrario? ¿El enojo es malo? Malo y bueno. Malo y bueno, ok. Igual. Pues todo va a depender. ¿Por ¿Por qué nos proveyó la naturaleza de enojo? Si el enojo fuera malo, perdón, doctor. Para salir adelante. Pues. Claro. Es una respuesta adaptativa al final, y por lo tanto es importante. Tiene una función. ¿Cuándo vivimos el enojo? El enojo lo vivimos cuando algo te molesta, cuando algo te parece injusto, cuando algo te limita, ¿no? Entonces te enojas. Sea esto racional o no, ¿no? Porque tal vez tú le dices al hijo, no es hora de salir sino de hacer la tarea, y que él se enchila, ¿no? Pero bueno, todavía no sabe gestionar, sus frontales todavía no están desarrollados. Ok, nos sirve entonces ante esto, ¿sí? Ante lo que nos limita, lo que me molesta. ¿Y para qué me sirve enojarme? ¿Qué logro enojándome? ¿Nada? Buscar una estrategia para el siguiente nivel o el siguiente paso. Ok. que se suba la presión. Para que se me suba la presión. Sí, también. Okay. El enojo nos sirve para poner límites. ¿Sí? Es decir, cuando yo me molesto, entonces, como dice el doctor, busco, gestiono, ¿no? Para decir, espérate, no estoy de acuerdo contigo, maestro. Pero hay quien no dice, no estoy de acuerdo, sino que dice, pues vete al diablo, ¿no? Ahí nos vemos, ¿no? Entonces, pero para eso debería servir, regularmente el enojo nos debería servir para poner límites, para incluso intimidar al contrario, ¿no? A veces para enfrentar una tarea, ¿no? Los deportistas necesitan mucho de, ¿no? Como de reunir coraje y decir, yo puedo, ¿no? Y sí soy picudo y estos son más tontos que yo, ¿no? Y yo lo voy a lograr, ¿no? Ese cuate que está enfrente ahorita en la lucha, yo lo voy a voltear y, ¿no? Yo estoy más
más mamey, ¿no? Más fuerte. ¿Qué pasa? Bueno, ante el enojo vivimos un incremento de noradrenalina, de dopamina, de glutamato y un decremento de hormonas como la serotonina y la vasopresina. Porque cuando nos enojamos tenemos que estar listos para la acción, o lo que hacen estas hormonas es prepararnos, ¿no? Así tensarnos muscularmente, ¿no? Aumenta nuestro flujo sanguíneo, nuestro ritmo cardíaco, y entonces estamos listos para la pelea, ¿no? Va a morder, se ponga enfrente. Bueno, entonces, a grandes rasgos se les explica. Este es el enojómetro, ¿no? Es un termómetro del enojo. Tú estás tranquilo, llega un estímulo, ¿no? Algo que te molesta, que te parece injusto, que te agrede o que te limita. Y entonces entras al enojo. Y hasta ahí está bien, porque el enojo tiene una función, para algo te sirve. Hay quien se enoja de cualquier tontería también, ¿no? O sea, todavía no identifica pues la emoción. Pero bueno, cuando el enojo es correcto, el sentirlo, hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasa cuando el enojo no se gestiona, no se razona? Entonces vivimos niveles superlativos, ¿no? De enojo, y entramos en cólera, en ira, ¿no? En violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, pues ya cuestiones muy bajas como la venganza, el rencor, etcétera, etcétera, ¿no? Que podemos vivirlo y son emociones que a veces se quedan. Entonces, repito, surge ante algo que no nos gusta, nos limita o nos parece injusto, y sirve para poner límites, para oponernos o para impulsarnos a hacer alguna tarea. ¿Ok? Este es el enojo. El miedo, ¿es bueno o es malo? También bueno y malo. Malo. Este les parece, a muchos les parece malo. Ninguna emoción es buena ni mala. Todas están ahí porque son respuestas adaptativas y sirven para algo. El problema es cuando no gestionas de manera correcta, y este miedo no es un miedo racional, sino es un miedo descomunal, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Para qué nos sirve el miedo? Para tener precaución. ¿Okay? Es un estado de alerta, para tener precaución. Esta es la emoción que nos ayuda a cuidar nuestra integridad. ¿Sí? Para eso nos sirve, para eso está ahí. Para decirte, aguas, ¿no? Algo te puede pasar físicamente, emocionalmente, socialmente, económicamente, ¿sí? A ti o a alguien cercano a ti, alguien significativo. Y entonces, cuando tú te sientes amenazado, vives el miedo. Pero cuando ese miedo no es un miedo racional y es enorme, ¿no? Entonces entramos en pánico, catastrofizamos, ¿no? ¿Qué es catastrofizar? Que no es un problema, es una maldita bomba atómica, ¿no? De la nada, así, ¡pum!, ¿no? Explotamos y ya tenemos un mega problema y nos vamos a morir y ya valió Francia, ¿no? Todo se acabó pues en un segundo. ¿Qué pasa? Bueno, pues hay un aumento de adrenalina y cortisol, otra vez estamos listos para correr, ¿no? O para oponernos, para defendernos, ¿sí? Y hay un decrecimiento de serotonina y vasopresina, ¿sí? Ok, vamos al miedómetro. ¿Surge ante una amenaza real o una amenaza imaginaria? ¿Cierto o falso? Sí. ¿No? También, ¿no? Nos hacemos ahí fantasías y cuentos y de repente ya estamos previendo que alguien va a hablar mal de nosotros, que se va a caer el edificio, ¿no? ¿Cuándo es? El 19 de septiembre seguramente va a temblar otra vez, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Pues precisamente para proteger nuestra integridad física, social, sexual, emocional, económica, etcétera, etcétera. Ahí estamos tranquilos, llega un estímulo, me preocupo, me exalto, me inquieto, y si no gestiono, o sea, ya llegó el miedo, y si no gestiono, entonces termino, ¿no? Paralizándome incluso, puedo llegar al terror, al no saber qué hacer, me despersonalizo, dejo de actuar como soy yo normalmente, ¿no? Y ese tipo, buena onda, bonachón, de repente es un imbécil que no gestiona, no sirve para nada, ¿no? Que no puede resolver absolutamente nada, que se paraliza, ¿ok? La tristeza, ¿esta es una emoción buena o mala y para qué nos sirve? ¿Cuándo surge? ¿Buena o mala? No, que no hay bueno ni malo. Bueno, ya entendimos que toda emoción tiene una razón de ser, ¿no? Está ahí para adaptar. Pero, ¿para qué nos sirve? ¿Cuándo surge? ¿Cuándo vivimos la tristeza? ¿Ante qué? Pérdida. Ante la pérdida, ¿sí? Estamos viviendo nuestra cotidianidad, estamos, digamos, en un equilibrio aparente y algo nos desestabiliza, desestructura nuestra realidad.
¿sí? Todos sabemos, ¿no? Muere alguien y de repente cambió la vida, absolutamente. Y entonces, ¿para qué nos sirve? La vivimos ante la pérdida. Hay gente que siente pérdida cuando pierde el celular, ya se acabó la vida, ¿no? ¿Quién sabe qué traerá en el celular? ¿Quién sabe qué traerá de información en el celular? Bueno, ¿y entonces para qué sirve? ¿Para qué vivimos para qué nos sirve la tristeza? ¿Para entender a los demás? Sí tiene que ver con la cuestión de entender. Descargar también. Esta emoción nos ayuda a reequilibrarnos, a reestructurar la realidad, ¿sí? Hace un cortocircuito, ¿sí? Nos desestructuramos y entramos en un impasse, en un momento de freno. La vida se detiene y entonces tienes que reestructurar todo. Es como cuando se muere alguien, ¿no? Ya no está ahí. ¿Y ahora cómo va a funcionar? Sobre todo cuando es alguien significativo, obviamente, ¿no? Es decir, ¿y ahora cómo vamos a interactuar? ¿Qué va a pasar si en nuestro entorno ya no está nuestro padre, si ya no está el abuelo, si ya no está un hijo, ¿no? Obviamente la realidad cambió de manera absoluta y ahora nosotros nos tenemos que adaptar a esa nueva situación. Y entonces la tristeza tiene esta función de reestructurar la realidad, de reestructurarnos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos que entrar, ¿no?, en un estado de meditación para decir, bueno, pues hay cosas que yo tengo que cambiar de ahora en adelante, ¿no? Absolutamente tengo que ser otro para poder afrontar esta realidad. Entonces, para eso nos sirve. Y aquí hay un decremento de un montón de sustancias, de hormonas, ¿no? Prolactina, melatonina, oxitocina, hormonas tiroideas, estrógenos, progesterona. Hay muchas que son básicamente, o las reconocemos como hormonas femeninas. La prolactina, por ejemplo, ¿no?, que es la hormona que ayuda, ¿no?, en la cuestión de la lactancia. Pero resulta que también los hombres la tenemos. Y cuando hay un desequilibrio en estas sustancias, bueno, hay un desequilibrio terrible, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la melatonina. ¿Cuánta gente no hemos visto deprimida? Que no come, no duerme, ¿no? Sobre todo la cuestión del sueño, ¿no? Que esta hormona tiene que ver con la cuestión del sueño. Y eso, bueno, pues ya nos explica qué es lo que vivimos. Ok, ya hemos visto 3, vamos, este es el tristómetro, ¿no? Se enfrenta ante el desequilibrio, la desazón. Llegamos a la tristeza, pero si no gestionamos de manera correcta, ¿cómo terminamos? Deprimidos. ¿Ustedes saben lo que es la depresión mayor? La depresión mayor ya es una depresión así muy, muy profunda, en la que se llegan a ideaciones suicidas. Se pierde el control, ¿no? Se despersonaliza uno y le pierde el sabor a todo. Entramos en una visión de tubo donde la realidad no tiene ningún sentido. Nuestra existencia pierde, pues, absoluto sentido. Muchas veces, ¿no?, y esto es una recomendación rápida, es cuando una persona está en depresión profunda, ¿cuáles son las recomendaciones que hace un psiquiatra o un psicólogo? Antidepresivos. Antidepresivos, ok, para controlar los niveles hormonales. Con la naturaleza, ¿no? Ajá. Y la otra es la marca personal, es no lo dejes ni a sol ni sombra, ¿no? No lo dejes solo, porque lo dejas dormir solo, ¿no? O lo desatiendes y termina al ratito colgado porque el tipo o la mujer ya perdió todo el sentido. ¿Sí me explicó? Su vida ya no tiene ninguna razón de ser. Entonces, la depresión profunda, por favor, cuando la escuchen, es un estado muy grave ya de emocional que hay que atender y no se puede soltar a la gente. Hay otros estados, por ejemplo, como la distimia, no sé si lo conocen. Y bueno, yo les pediría que analicen si ahí alguno de sus compañeros no está en una especie de depresión crónica, que es un tipo gris, que todo el tiempo está aplanada su conducta, ¿sí? Y que sí puede ir a una fiesta y reír y bailar, y saliendo de la fiesta vuelve a ser el mismo tipo que no tiene sentido las cosas. Pero aprende a ser funcional, trabaja, tiene hijos, pero su vida ya está aplanada y sufrió algún evento traumático que lo hace perder como este sabor a las cosas, ¿no?, a la vida. Es un estado difícil de percibir y sobre todo requiere, pues, obviamente, de un diagnóstico, ¿sí? Pero hay mucha gente distímica que anda por ahí, que tú dices, este cuate no sé qué, pero qué flojera, ¿no?, convivir con él, porque es insulso, no tiene gracia, pues, ya se perdió, pues, en el sentido de la vida.
¿Para qué no? Bueno, ya vimos esta, ¿no? Vamos a la felicidad. ¿Esta es buena o es mala? Y todos dirán, sí, claro que es buena, ¿no? ¿Tendrá alguna parte negativa la felicidad? Sí, ¿quién dijo sí? ¿Cuál sería? A lo mejor puede ser una toma de mala decisión. Perdón. ¿Perdón? Que no manifiestas realmente lo que sientes, como que finges lo que no eres, ¿no? Estás en un estado de felicidad, no sé si consciente o inconscientemente, pero pues es una feliz todo el tiempo. Que ya no eres, o sea, pierdes como el contacto con la realidad, porque tú estás montado en tu despapalle, ¿no? ¿Tú qué decías? Que puede haber algo malo como es a lo mejor tomar una mala decisión, una decisión por esa intensidad de emoción, ¿no? ¿Cómo se llama ese grado superlativo cuando no estás feliz, estás Eufórico. eufórico, exactamente? ¿No? La euforia es esa que viven los chavos cuando conocen la sexualidad, ¿no? Y dicen, no, terminan embarazados, ¿no? Y le dan duro. Esta euforia es ese que todos conocemos, llega el compadre, ¿no? Y las chelas y la música, y son las 4 de la mañana, ¿no? Y ya traen 3 pomos encima, ¿no? Y no dejan dormir a los vecinos, y alguien, oiga, usted va a ir al gorro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se viene a meter? Si yo estoy feliz, estoy dentro de mi casa. Eso es euforia, cuando tú te vuelves negligente, ciego, ¿no? Y estás ebrio de felicidad y de alcohol, o de lo que sea que te hayas metido, ¿no? Y entonces te vale queso lo que el otro piensa y lo que no. Lo único que te interesa es tu felicidad. Ok. Y aquí hay un incremento exorbitado de hormonas, ¿no? Dopamina, oxitocina, serotonina. Oxitocina, que es la hormona del contacto, ¿no? Y por eso la felicidad se vive cuando sabemos que vamos a vivir una experiencia social regularmente, ¿no? Y sobre todo, o vamos a hacer algo que a ti te gusta, para lo que tú tienes habilidades, dices, esto está chido, ¿no? Vamos a escalar, ¿no? Y ahora que digo, no, sácate el cuerno, ya hay quien dice, no, vamos, yo de ahí soy, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene habilidades o tiene características para enfrentar. Ok, vamos al felizómetro. Ok. Entonces, estás ahí, bueno, primero vamos, ¿cómo surge? Surge ante la experiencia de realizar algo placentero cuando vivimos una experiencia desafiante para la cual tenemos habilidades y capacidades que empatan con nuestros intereses. Surge ante la interacción social en contextos significativos para nosotros. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para abrirnos a la experiencia y nos motiva a actuar. Para eso sirve la felicidad. Pero cuando es mal gestionada, ¿no? Entonces terminamos en grados de euforia, fuera de nosotros, somos negligentes, estamos locos de contentos y perdimos contacto con la realidad, como decía la compañera, ¿sí? Nos vale un sorbete lo que piensan los demás. Lo único que importa es nuestro placer, ¿no? Fíjense qué importancia tiene la dopamina y cómo es que hay sustancias a las que nos podemos fácilmente afianzar, ¿no? O adiccionar. Cuando comemos, nuestro nivel de dopamina, ¿no? Según Damasio, sube un 50%. Cuando tenemos una relación sexual, puede aumentar un 100%. Cuando nos echamos un churro, puede subir de 125 a 175%. Cuando echamos un pegue, podemos subir hasta un 200% nuestro nivel de dopamina. Y si hablamos de otras sustancias, ¿no? Incluso llegando a la anfetamina, podemos subir en un 1000%. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad nuestra fuente de generación de dopamina no es infinita. Y entonces cuando la incrementamos y estamos utilizando la dopamina que tenemos, esta se agota y después queremos más. Y regresamos, y regresamos, y regresamos para sentirnos, ¿no? Chidos, ¿no? Hay que sentirse chido. Ese es el problema de la drogadicción, que la dopamina es una sustancia sumamente adictiva, ¿no? Y nos placentera. Entonces, ¿quién no quiere estarse sintiendo bien? Pues? La sorpresa, bueno, esta es una emoción que tiene nada más dos vertientes. Una, algo te sorprende y puedes vivir una de las emociones, pero gestionas y regresas rápido. O bien, terminas catastrofizando, terminas en un nivel superlativo de emoción, ¿sí? Y a veces es automático, ¿no? Algo me espanta y yo pero me quedo petrificado, ¿no? O ya estoy tirando golpes, pues, a la primera de cambio. El asco, bueno, pues, ¿cuándo surge? Aparece cuando hay algún estímulo como un mal olor, sabor o algo de mal aspecto,
¿sí? Hay gente que es muy delicada y entonces, ay, qué naco, ¿no? Siente asco de todo, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Sirve para alejarnos de algún estímulo de mal aspecto, para rechazar la ingesta, ¿no?, de algo que puede dañarnos, ¿sí? Para eso sirve. Pero hay gente que de verdad tiene 40 años y sigue asqueándose de cualquier cosa, ¿no? Digo, afortunadamente médicos y enfermeras pues tienen que aprenderle sí o sí a convivir, ¿no?, con estímulos asquerosos. Okay. Y hay una emoción que no menciona Damasio, pero que es importante y se llama serenidad. Esta emoción es la que nos puede llevar al control, ¿ok?, al equilibrio nuevamente. Y bueno, pues se tiene que aprender a entrar en serenidad, ¿no?, a entrar en equilibrio constantemente. Vamos, dice una teoría psicológica que se llama semiología, dice que existen 3 estados de conciencia, ¿no? Así como existe el psicoanálisis y la Gestalt, ¿no?, etcétera, etcétera. La semiología es otra teoría que dice existen 3 estados de conciencia. El niño vive en el imaginario y está bien. ¿Qué es el imaginario? El niño dice, yo me aviento de la azotea y no pasa nada porque soy Superman, ¿no? Y si alguien le quiere hacer daño a mi mamá, pues yo lo golpeo y lo mato. Está bien. Él no entiende la realidad. Él no entiende ni la gravedad, ni la velocidad, ni la resistencia de sus huesos, ¿verdad? Entonces, por eso cree que es posible aventarse de la azotea y no pasarle nada. Pero un adulto debería de vivir siempre en su principio de realidad. Es decir, ya aprendió, ya sabe de qué se trata la vida y por lo tanto puede vivir en el principio de realidad y controlarse. Y puede crear otro estado que se llama el estado de conciencia o el yo consciente, que lo podría llevar a la serenidad. Pero ¿qué pasa? Que en realidad a veces tenemos adultos mal integrados, ¿sí?, que tienen 30, 40, 60, 70 años, ¿no?, y que siguen viviendo en su imaginario. Y que cualquier estímulo los desestructura de manera terrible, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos adultos mal integrados? Bueno, resulta que hay necesidades humanas que son insalvables. ¿Cuáles son? Una, necesitamos protección. ¿Qué es la protección? Es decir, un niño sin alimento, sin cobijo, ¿no?, sin techo, no vive. ¿Puede vivir sin amor? Sí, pero si no lo alimentas, ¿no? Sabemos que es muy importante hoy en día, ¿no? La cuestión afectiva es fundamental. Pero lo principal sería las cuestiones fisiológicas, ¿no? Si no están resueltas, pues el niño va a morir. Necesitamos amor. ¿Por qué es importante? Porque el amor nos da un sentido de pertenencia, pertenecemos a una familia, a un grupo, somos aceptados. Por eso es que los adolescentes se tatúan, se ponen aretes, se pintan, buscan pertenencia a grupos, ¿no? Y a un adulto seguimos, ¿no?, tratar de ser de los picudos, de los inteligentes, o sea, seguimos buscando pertenencia a los grupos. Es importante. Necesitamos ternura, necesitamos apoyo, necesitamos aceptación, que esto es lo que nos da el amor, ¿no? Y es lo que vive un niño, se siente aceptado, se siente querido, se siente amado. Ok, necesitamos dirección. ¿Qué es esto? Un niño necesita saber qué es bueno y qué es malo, ¿ok?, para poder saber qué conductas son las correctas. Pero la dirección será importante para un adulto mayor. O sea, ¿qué pasa cuando alguien termina, ya se jubila, ¿no?, y dice, ay, qué chido, ¿no?, ya me voy a tirar la hueva, ¿no?, a ver la tele, a disfrutar mis series, etcétera, etcétera. Y se la avienta 6 meses feliz y plácido, o 1 año, o 2, y después dice, híjole, ¿y ahora? ¿No? ¿Qué sigue? ¿A dónde voy en mi vida? Porque no hay un proyecto de vida claro. Por lo tanto, la dirección es una necesidad en todas las etapas de nuestra vida, ¿sí? Y esta, bueno, pues ¿quién te la da? Pues te la da tus aficiones, tus valores, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que tú adquiriste. Y hay otras necesidades como la independencia, la autonomía. Pero ¿qué pasa? La carencia de alguna de estas necesidades nos crea una huella, nos golpea, ¿sí?, y nos deja lastimados como niños, mal integrados. Pero no solamente la carencia hace daño, también el exceso hace daño. Hoy en día tenemos una pandemia de padres permisivos, ¿no?, y vemos que el niño no tiene límites, ¿no?, que el niño es capaz de creer que él es merecedor de todo lujo, de toda atención, ¿no?, de todo cuidado. Entonces, abusados por ahí porque a lo mejor ustedes están mal integrados y hay alguna de estas necesidades que no fue cubierta de manera correcta.
Y entonces eso los va a llevar a un estado de reactividad emocional, ¿sí? Que son etapas de las capacidades como inteligencia emocional, ¿no? Niveles de inteligencia emocional. Ahorita los vamos a ver. Ok. ¿Qué dice Damasio? Dice, perdón, subió o me lo puse mal, estaba mal puesto. Dice que la emoción, tiene un propósito, y ya que termina o que cumple su función, esta debe retirarse. Pero muchas veces vivimos la emoción y nos la llevamos a casa, ¿no? O nos la llevamos a otro contexto. Y entonces, esta carga emocional a veces afecta pues nuestra interacción con otras personas. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento entonces? La emoción es transitoria. La emoción es transitoria y el sentimiento no. Ok. ¿Se acuerdan al principio que leíamos que es una emoción que se vive somáticamente? Ok. Se siente. La diferencia entre la emoción y el sentimiento es que el sentimiento tiene una carga ya contextual. Es decir, tú aprendes a sentir, tú aprendes a amar, tú aprendes a querer. ¿Sí me explico? Y cada quien aprende de manera distinta, ¿no? Para algunos es importante que las lleven a cenar y que les compren cosas, ¿no? Y para otras no, es que sean tiernos, atentos, ¿no? Gentiles, etc. Cada quien percibimos, pero eso lo da el contexto, lo aprendemos en casa. Por lo tanto, el sentimiento ya tiene una carga más de tipo racional. ¿Sí me explico? Uno de los sentimientos más comunes, ¿no? O el más universal es el amor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Eduardo Calixto, que es uno de los directores de la Facultad de Psicología, ¿no? Me parece que de investigación? ¿Qué dice Eduardo Calixto del amor y del enamoramiento? Fíjense bien. Dice, el enamoramiento es en esencia un error neuronal. Es un estado de miseria mental funcional. Debido a un inadecuado funcionamiento prefrontal, enamorarse es un estado de idiotez transitoria. ¿Cuánto dura el enamoramiento? 2 años. 3 ¿Quién nada más? 2 Tres. años. Sí. Hoy en día, bueno, hay quien se enamora todos los días, ¿eh? Yo conozco a muchas y a muchos. Todos los días se enamoran de distinto. Ok. Sabemos que lo más que puede durar el enamoramiento o este estado de idiotez transitorio puede ser de 3 a 4 años. Luego entonces un día te despiertas y dices, ¡ah, la madre! ¿Cómo llegó aquí? ¿No? Cuando ya llegaste a ese punto que te despiertas y te preguntas qué hace esta o este aquí, ¿no? Dos opciones. El golpe de realidad, dices, no tengo nada que hacer aquí, o ya has construido una relación significativa que se llama amor y dices, vale la pena, ¿no? Claro que estar aquí es importante para mí, ¿no? Pero cuando no has construido, cuando termina el enamoramiento y no has construido esa relación significativa, no admiras al otro, no ves las cualidades, ¿no? Porque tú lo veías bellísimo y lo veías inteligentísimo y un día dices, no manches, es un asno, ¿no? O sea, qué quemón traer a en una fiesta con mis amigas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pero cuando ya pasa y dices, vale mucho la pena estar aquí, has construido el amor. Ese es el amor. ¿Sí? Y repito, la diferencia entre emoción y sentimiento es que el sentimiento ya tiene una carga racional y la emoción no, la emoción es somática, es automática, para eso bien está ahí cuando nacemos, ya está ahí precisamente porque es una respuesta adaptativa, ¿no? Sentimos miedo para protegernos, nos enojamos para poner límites, tenemos tristeza para readaptarnos, para reestructurar la realidad, ¿sí? Para eso cada una de las emociones. Luego entonces, Daniel Goleman, vamos a entrar a la última parte de la exposición. ¿Qué es la inteligencia emocional? Dice, es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Y ahí por lo menos está señalando 3 partes de la inteligencia emocional. Reconocer sentimientos propios y ajenos. Cuando reconozco mis sentimientos, por lo menos ya sé qué me está pasando, a lo mejor ya soy capaz de controlar. Pero cuando no tengo ni idea de qué me está pasando, es muy difícil, ¿no? Controlar. 2, cuando reconozco el sentimiento del otro, acepto que el otro también siente, entonces puedo ser empático y llegar
¿sí? No al conflicto, sino a una resolución. Y 3, si yo tengo habilidades suficientes, puedo manejar mis relaciones para conseguir mis objetivos. ¿Ok? Que para eso nos debería servir la inteligencia emocional. Entonces, ¿cuáles son las etapas del control emocional? Uno es la autoconciencia, el saber cómo vivo yo, cuáles son las emociones. Yo te pregunto, ¿cuál es la emoción con la que tú siempre te atoras? ¿Cuál de estas 4? Tristeza, felicidad, miedo, enojo. ¿Cuál es la emoción con la que siempre te das de golpes contra la pareja? Se vale de a 2, claro. Se vale de a 2 porque además, o sea, tienen puntos de enlace, ¿no? Muchas veces estoy enojado y termino, ¿no?, empantanado y triste, porque mi enojo me llevó a romper una relación, ¿no? Porque no utilicé los frontales, ¿no? Y mandé a la goma a alguien, o algo pasó. Entonces, la autoconciencia, el saber cómo yo vivo mis emociones. Yo tengo que hacer un acto de contrición, ¿no? Confesar. Yo, súper enojón. Si ahora no se nota o no se percibe, pasé etapas de mi vida, ¿no? Sobre todo adolescencia y la juventud temprana, donde la falta de gestión de mi enojo me llevó a conflictos duros, ¿no? Y alejamientos de relaciones significativas. Pero yo conozco mucha gente que es miedosa siempre, ¿no? Y que todo le cuesta trabajo enfrentar, ¿no? O gente que es como taciturna, como que se entristece y siempre sacarlo de sus atolladeros está rudo, ¿no? Ahí están los empujes. Cada quien tenemos una forma de gestionar. Y hay quien lo gestiona, hay gente que tiene se enoja así, pequeñito, y hay gente que siempre, ¿no?, estalla. ¿Cuál es tu forma? 2. Entonces, cuando ya te percibes y ya te conoces, puedes autocontrolar. ¿Qué es el autocontrol? A lo mejor no dejo de enojarme, pero por lo menos ya no me vomito, ¿no? Como decía mi mamá, no te haces fuera de la basílica, mijo, ¿no? Controles, atine. Ok. 3, hay que ser empáticos. ¿Qué es eso de ser empáticos? Empático es ponerme siempre en los zapatos del otro. Es de lo más difícil, ¿sí? Sobre todo cuando vivimos siempre en nuestro imaginario, es muy difícil leer qué está pasando con el otro. Pero si no lees lo que está pasando con el otro, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Repito, en el matrimonio todo tiene que ser negociable. Si no existe la negociación, seguramente vamos a llegar a estar en conflictos constantes. ¿Ok? Querer salirme siempre con la mía y que se haga lo que mis calzones dicen es algo muy difícil, ¿eh? No funciona. Y 4, el manejo de las relaciones. Vamos a ver cada uno. El autocontrol. Saber qué estás sintiendo, por qué lo sientes, cuáles son las consecuencias de lo que sientes y lo que puedes hacer bien o mal con eso que sientes. Eso es autoconocimiento. ¿Ok? 2, autocontrol. Ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida. ¿Cuántas veces no terminamos mandando a la goma a alguien que queremos y después tenemos que llevarle mariachis, flores, ¿no? Por no gestionar. ¿Ok? Y la empatía, como ya explicaba, es cómo se sienten los demás. No todo se dice con palabras. Hay muchas cosas que se leen y el otro te podrá decir, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y te está diciendo, mételo. Y 4, el manejo de las relaciones. ¿Cómo se manejan las relaciones? A través de las habilidades socioemocionales. ¿Qué es eso? Si crees que puede ser algo grave. Sí, es algo grave. Ahí viene mencionada segunda. Es saber colaborar, ser proactivo, ¿no? Es decir, ponerte las pilas, saber trabajar en equipo, orientarte al logro, escuchar, influenciar, motivar, resolver conflictos. Tal vez una de las habilidades socioemocionales más difíciles es saber escuchar, ¿sí? Es decir, tener la capacidad de detenerme para saber qué quiere el otro. Pero a veces el otro no sabe expresarse correctamente o yo estoy predispuesto a entender lo que yo quiero y entonces tengo que pimponear y decirle, ¿me estás tratando de decir esto? No, yo no estaba, no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo, ¿no? O yo estoy entendiendo esto, ¿estoy en lo correcto? ¿Sí? Saber escuchar nos da la posibilidad, pues, de llegar a la comunicación correcta. Pero, bueno, para eso se necesita aprender ciertas habilidades, que es tema de cursos. Aquí tenemos algunas habilidades socioemocionales. ¿Dónde se aprenden estas?
la casa. En la casa. Ahí empezamos, ¿no? Cuando te dicen, niño, despídase, ¿no? De las gracias. Ahí empiezan a construirse esas habilidades socioemocionales, ¿no? Gracias, por favor, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero conforme vamos creciendo, deberíamos adquirir habilidades intermedias. Y cuando somos adultos, deberíamos de tener algunas habilidades avanzadas, ¿no? Como es ya el hecho de poder opinar, hablar en público, dirigir un equipo, ¿no? Saberlo enfocar en tareas, etcétera, etcétera. ¿En qué nivel están ustedes? ¿Ya saben decir gracias y por favor? Porque hay compañeros que ni eso, ¿eh? Hay compañeros que ni saludan, exacto, ¿no? Es terrible. Exacto. Ser honesto de manera asertiva, ¿no? Porque una cosa es, yo soy honesto y te digo lo que pienso, pero no con todo el mundo se puede, ¿no? Ni en todas circunstancias se puede ser brutalmente honesto, ¿no? Porque esto nos puede llevar a un mayor conflicto, ¿no? O ¿para qué te explico? Me voy a cansar, ¿no? En lo que te explico lo que pienso. Mejor digo, sí, está chido lo que tú digas, ¿no? Y saber escuchar, que siempre será la habilidad más importante, la habilidad socioemocional más importante, ¿ok? Entonces, repito, estas son los cuatro tiempos del control emocional: autoconciencia, autocontrol, empatía y manejo de las relaciones. Quiero que vean este pequeño video, porque este video tiene que ver con el autocontrol. Es un experimento que se hace en una universidad con niños de preescolar, con los niños hijos de los maestros. Se los mete a una cámara Gesell. ¿Saben lo que es una cámara Gesell, no? Sí. Okay, es un cuarto que tiene una pared de vidrio o una ventana de vidrio y se puede ver hacia adentro, pero no se puede ver hacia afuera. Es para estudiarte como si fueras conejillo de indias. Y entonces en esta cámara de Gesell se estudia la conducta ante un experimento que es muy sencillo. El experimentador pone un bombón, se lo deja al niño y le dice: ahorita vengo, tengo algo que hacer, pero si regreso y no te has comido el bombón, te regalo otro. Vamos a ver. Por favor. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so that you don't have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It's yummy, yummy. It's really good. No existen, no existen. Ya. ¿A quién quiere sonar de repente? All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Adiós, adiós.
Alright, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? No, ya está rojo. I do. You good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So I think give you that. Okay, now you want both. Give me. Obviamente no pasó el experimento. ¿Cuáles fueron los resultados de este experimento? ¿Qué encontraron? Pues no encontraron nada, ¿no? Sino se dieron cuenta 14 años, 15 años después, cuando estos niños entraron a la universidad, que los que habían tenido autocontrol en este experimento eran niños muy, muy exitosos a nivel social, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es más importante? Sí. ¿Qué es más importante? ¿El coeficiente intelectual o la inteligencia emocional? La inteligencia emocional. Depende del contexto, porque en la escuela, ¿no?, lo que te van a evaluar es el coeficiente intelectual, pero en la vida significativa o en la vida real, es decir, fuera de la academia, la inteligencia emocional juega un papel preponderante. Dice, bueno, voy a la... Ajá. Dice Goleman, tú en el trabajo requieres varios tipos de habilidades. Uno, las habilidades intelectuales, ¿no? Tener conocimiento. Dos, necesitas habilidades técnicas, ¿no? Si eres programador, por ejemplo, ¿no? O si eres mecánico, pues necesitas saber cómo apretar y desapretar un tornillo, etcétera, etcétera. Pero necesitas también habilidades emocionales. Y estas cuentan en un 85% en el éxito de tu trabajo. Así de importante es la inteligencia emocional, ¿no? Habrá para quien cuente menos o más o dependiendo del tipo de trabajo, ¿sí? A veces con que le caigas bien al director o le lavas la barba es suficiente, ¿no? Pero es una habilidad social, ¿no? Es inteligente. Pero bueno, son importantísimas. Y entonces, primero es reconocer tus emociones. Segundo es gestionarlas, controlarlas. Y tercero, ¿sí?, es utilizar estas emociones, ¿verdad?, para lograr lo que tú quieres. Es decir, no solamente controlarlas, sino poderlas utilizar. Es decir, ya que sé que el enojo me sirve para poner límites, entonces quiere decir que estoy enojado porque, ¿sí?, algo no me gusta. Pero también tengo que ver si es racional lo que yo quiero, ¿sí? Si lo que no me gusta está bien, a lo mejor tiene razón el otro. Y ya que gestiono, digo, no, tiene razón el otro. Me enojé a lo babotas, ¿no? ¿Ok? Los tres tiempos, entonces, reconocimiento de mis emociones, graduación y tres, gestión para la resolución de problemas. Dice Sócrates, enojarse es fácil. Enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso es lo que está difícil. ¿Ok? Por lo tanto, existen tres tipos o tres niveles de gestión emocional. El reactivo, el que vive en su imaginario, el niño, el adulto de 40, 50 años que todavía, ¿no?, está mal integrado y que es reactivo ante todo. Cualquier cosa lo desestructura, lo enoja, lo entristece, lo catastrofiza, ¿no? ¿Y cuántos compañeros no conocemos así? Entonces, aguas. La pregunta sería, ¿cuál necesidad humana no quedó bien solucionada o bien adquirida, ¿no? No fue bien surtido, pues, de estas necesidades, y este cuate no sabe, o sea, es reactivo, ¿sí? Lo que les decía, una persona con abuso infantil, del tipo que sea, regularmente tiene una amígdala más grande de lo normal y son mucho más reactivos. No sé si conocemos el trastorno límite, ¿no? O bueno, ahora se llama, sí se llama trastorno límite, antes se le llamaba borderline, ¿no? El trastorno límite son gente que todo el tiempo está en la orillita. Cualquier estímulo, ¿sí?, lo hace explotar, ¿sí? Y entonces hay dos formas, ¿no? Regularmente tiene dos formas el trastorno límite, es decir, o soy súper controlador y manipulador, o soy súper enojón y te obligo a hacer lo que yo quiero por mi enojo.
No tienen más que esas dos respuestas. O te manipulo, ¿sí? Te estoy ahí tratando de conseguir lo que yo quiero a través de la compasión, o me enojo y me exploto para que tú hagas lo que yo digo, ¿no? Te intimido. Regularmente así funciona el trastorno límite. Ok. 4 recomendaciones para terminar. Una es, obsérvate y siempre ve cómo te sientes, estudia cómo te sientes, cómo tú vives esa emoción. Me preguntaba hace rato, ¿cuál es la emoción con la que tú siempre tienes problema? Pero no la vives igual que la vive tu esposa o que la viven tus hijos. Tú tienes que saber cómo la vives tú. Si es necesario que apuntes o que guardes un audio en el celular para decir, no, esta vez llegué a la violencia, esta vez me mordí la lengua para no decir lo que tenía que decir. Estúdiate, obsérvate siempre. 2, si no sabes cómo gestionar, encuentra un modelo. Siempre hay alguien que es más inteligente que tú emocionalmente, ¿sí? Algún compañero, y entonces puedes seguir su ejemplo, ¿sí? A veces debería ser nuestros padres, pero resulta que a veces nuestros padres son mucho más reactivos que nosotros, ¿sí? Hazle un cortocircuito a la emoción. ¿Qué es esto? Antes nos decían, cuenta hasta 10, ¿no? Y yo cuento hasta 1000 y sigo igual de enchilado, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos formas de hacerle cortocircuito. Hay unos que agarran el teléfono y compulsivamente hablan media hora y se calman, ¿no? Hay otros que golpean la pared, ¿no? O salen a correr 10 minutos y regresan y dicen, ya estoy listo para enfrentar el asunto. Ahora sí puedo hablar contigo, ¿no? Entonces cada quien tiene formas distintas de hacer un cortocircuito, pero tienes que entenderte, tienes que ver cuál es tu forma. Hay quienes somos más energéticos, ¿no? Y que no alcanzamos a gestionar así racionalmente muy fácil. Tenemos que entrar como en actividad física, ¿no? Para bajar todos esos niveles hormonales. Y 4, dice Jorge Ibargüengoitia, decía un escritor mexicano, no sé si lo han leído, Los Pasos de López, Maten a León, etc. En sus columnas que escribía en el Excelsior, decía que existían 3 groserías grandototas entre los mexicanos también, ¿no? O sea, 2 empiezan con P. Una tiene que hablar de ciertas preferencias sexuales del individuo, ¿no? ¿No? La otra tiene que ver con ciertas características mentales. Sí. ¿No? Y la tercera es una orden que alguien llega y te da, ¿no? Que es un acto completamente fuera de la realidad, pero alguien viene y te dice que vayas a hacer un acto ahí inmoral con tu progenitora, y tú ya no te terminas mentándole la Mauser, ¿no? O agarrándole a trancazo. Bueno, la segunda grosería, esa que tiene que ver con las capacidades mentales de cada uno, decía él, dice, hay algunos que cotidianamente, unos que de vez en cuando, ¿no? Pero a todos nos falla el coco. Entonces, cuando la riegues, porque todos somos tontos de alguna forma, no hay otra. O sea, tienes que perdonar, ¿no? El cargarla, ¿qué es la culpa? La culpa es una piedra que agarras tú y te la echas en el lomo, ¿no? O la echas en tu mochila y la andas cargando, que no sirve para nada. Lo que puedes hacer es, te perdonas, buscas la solución del problema, ¿sí? Y si no la hay, pues no hay otra más que no volverlo a hacer, ¿sí? Y para eso requieres del perdón. Pues cuando la riegues y ya lo hiciste fuera de la basílica, ¿no? O hiciste algo descomunal emocionalmente, ofendiste, agrediste, ¿sí? O te catastrofizaste y quedaste en ridículo porque era una arañita que no hacía nada, ¿no? Y tú ya hiciste el peor de los panchos. Entonces, bueno, pues perdónate, pero aprende de esa vivencia, ¿ok? Dice Joaquín Sabina, que no te vendan amor sin espinas, ¿no? En una canción, no sé si les gusta Joaquín Sabina. ¿A qué se refiere? Toda relación humana, toda interacción humana va a tener conflictos. El que piensa que en un trabajo se la va a pasar chévere o con su novia, todo tiene que ser color de rosa, está viviendo en un estado emocional de estupidez, porque no es cierto. Vamos a entrar en conflicto, pero el conflicto no necesariamente es algo que nos separa, ¿no? La vida es un conflicto continuo, dice Goleman. 2, el conflicto sí es una diferencia, pero esa diferencia o el conflicto puede ser la oportunidad de crecer. El conflicto puede ser la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y a los demás, ¿ok? Entonces,
¿Cómo se enfrenta el conflicto? Hay 4 formas. Una es, te vuelves sumiso y dices que a todo que sí, ¿no? O le das el avión al jefe. 2, huyes del conflicto, ¿no? Y te divorcias, ¿no? O te sales después de la relación. 2, gestionas el conflicto. O 3, terminas en violencia con el otro. Esas son las 4 formas de gestionar, ¿no? Ojalá, pues digo, para gestionar tenemos que controlar nuestras emociones, ¿ok? Y por último, esto es una percepción mía, ¿no? Pero yo pienso que el mexicano hay una actitud que prepondera en nuestra conducta. Somos autocompasivos. Nos encanta pobretearnos y pobretear a todos, ¿no? Hablaba hace ratito de que existe una pandemia de padres permisivos, ¿no? Y yo como terapeuta, es rudísimo cómo los padres tienen una ausencia de herramientas para poner límites hoy en día, ¿no? Para decirle no, para no estarlo surtiendo de cosas innecesarias al niño. Pero no es de gratis, nosotros lo aprendimos así, ¿no? Y entonces José y Alfredo, ¿no? José Alfredo Jiménez nos enseñaron que el amor tiene que doler, que, ¿no? Es rudo, es rasposo, etcétera, etcétera. El Chavo del Ocho nos enseñó que se puede ser pobre y ser feliz y que no hay problema, que puedes vivir sin un proyecto de vida, ¿no? Que la violencia, la pobreza, la mediocridad es válida, no te preocupes de nada, ¿no? Etcétera, etcétera. Las televisoras nos enseñaron que si la selección gana, ¿no? Podemos estar en paz con nosotros mismos y con nuestro entorno, que México es exitoso, etcétera, etcétera. Entonces, la autocompasión no la aprendimos de gratis. Ha estado siendo, ¿no? internalizada en nosotros desde que nacimos. Y desgraciadamente no nos damos cuenta. Entonces, ojalá, bueno, el concientizarnos de esto nos ayude un poco a saber poner límites en relación sobre todo con los chavos, ¿no? Que requieren, es una necesidad humana. Repito, un anciano requiere todavía de dirección. ¿Ok? Pues muchas gracias. Gracias, licenciado. Si hay algún comentario, alguna pregunta, nuestro profesor. Creo que ha sido muy completa su cátedra y nos ha enseñado muchas cosas. Si bien, pues nuestro director y el cuerpo de gobierno del Hospital Regional, licenciado Adolfo Mateos, le entrega un reconocimiento al licenciado Edgar Víctor Hugo Flores Sosa por esta sesión general especial Inteligencia Emocional. Gracias, licenciado. Un aplauso, por favor. Pues de verdad espero que por lo menos, ¿no? tengamos ya esta capacidad de reconocer y entender para qué nos sirve cada una de nuestras emociones, ¿no? Y cacharnos, porque yo repito, fue un acto de contrición decirles que era yo un enejón empedernido, ¿no? No quiere decir que lo haya superado del todo, pero por lo menos ahora lo controlo, o sea, lo puedo digerir, no es fácil. Cada uno de nosotros nos atoramos y todos, o sea, no hay uno que no tenga una huella, ¿no? En nuestro crecimiento. Hay emociones o bueno, hay necesidades que no fueron de alguna manera subsanadas o se nos dio en exceso. Y un tercer elemento también juega nuestra sensibilidad y a veces, ¿no? A pesar de que éramos muy amados por nuestros padres, ¿cuántos de nosotros no percibimos o pensamos que era más querido nuestro hermano? O sea, también nosotros, nuestra autopercepción, nuestra personalidad nos crea huellas ¿no? indelebles pues, en nuestra vida. Subsanarlas, hacerlas presentes, es un trabajo terapéutico a veces muy duro, reconocernos a nosotros. Muchas gracias a todos. Bien, les agradecemos su amable presencia, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, en jueves, en nuestro jueves tradicional de sesión general académica. Pasen un excelente día y nuevamente gracias, licenciado. Muy amable.